Bienvenidos a un programa más de Todo es Mejor a la Luz de la Palabra. Ya estamos en el programa 4. Me siento muy contenta, muy emocionada, porque estamos avanzando en la serie de la mayordomía de la vida. Y bueno, ahora tenemos mucho que descubrir, hay mucho que investigar. Mi nombre es Laura, estoy con José Antonio y bueno, pues aquí estamos muy contentos de poder compartir este tiempo. Cuando yo veía la prédica, algo que me gustó mucho es que tú ponías un ejemplo de que te gustaba nadar, que tenías un amigo con el que te gustaba nadar. ¿Cómo se llamaba tu amigo? La pregunta del millón. Generalmente entre 4 entrenábamos, a veces hasta 5, ¿no? Estábamos con mi primo, Hugo, y había un par de hermanos. Su nombre no me acuerdo, le decíamos el Chucky y el Vicente. Ah, ya. ¿Y cuál era el que nadaba mejor que tú? Vicente, era muy, muy bueno, era muy veloz. ¿Por qué tomas este ejemplo? O sea, ¿por qué comienzas con este ejemplo? Porque bueno, pueden haber muchos otros, pero ¿cuál es el punto? El punto es la resistencia. Evidentemente él era mucho más veloz que yo, porque él se entrenaba para velocidad. Pero yo me entrenaba para resistencia, ¿no? Yo, como comentaba, me entrenaba para 1500 metros y obviamente eso va aumentando la resistencia en nosotros en tema de respiración, ¿no? De aguantar la respiración. Y esa competencia era para probar quién podía aguantar más tiempo, ¿no? Fue muy veloz, pero no tuvo la resistencia de aguantar tanto tiempo. Yo no era tan veloz, pero sí pude resistir los 100 metros bajo el agua. Tú nos dices que, o sea, con este ejemplo, que lo que necesitamos para la mayordomía de nuestra vida es tener resistencia. Sí, específicamente para la mente necesitamos mucha resistencia que está ligada a la persistencia, a continuar, ¿no? Y no caer y ser constantes. Ser constantes. Como la tortuga y la liebre. Exacto, ¿no? Como la tortuga y la liebre, ¿no? Ahí tienes la liebre que era muy veloz, se durmió, pero la tortuga que fue constante terminó la carrera. Qué lindo. Ya continuando con la prédica, algo que a mí me ha impresionado de algún modo es saber que tenemos la mente de Cristo. Pero normalmente, como creyentes, vivimos como si no la tuviéramos. ¿Por qué? Bueno, porque también vivimos como si no tuviéramos un corazón regenerado, porque sabemos por la palabra que nuestro corazón es regenerado, es echado a la basura el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, ¿no? Alineado al corazón del Señor. Y lo mismo es con la mente, tenemos la mente de Cristo, pero a veces no lo conocemos, no lo sabemos porque no estudiamos esta porción de las Escrituras, y cuando lo hacemos es una iluminación por parte del Espíritu Santo y es una bendición para nosotros. También decías que si no entrenamos nuestra mente, si no entendemos que tenemos la mente de Cristo, nuestra mente se vuelve ociosa. Sí, es como cualquier parte del cuerpo. O sea, pero ¿cómo sé que estoy teniendo una mente ociosa? O sea, ¿qué es el indicador principal para que yo diga, mi mente está ociosa? Bueno, a veces nos cuesta hablar de ciertos temas, ¿no? Pero cuando estamos entrenados en tema de la mente, ¿no? Podemos tener cualquier tipo de conversación con las personas, ¿no? Y no solamente nos centramos en una cosa. A veces nuestro fuerte es un tema y le damos vueltas a ese tema y con todos hablamos de lo mismo, pero ser versátil en tema de conversación nos da incluso el paso para hablar con otras personas del Señor a través de ese tema. Dices que hay 2 peligros muy grandes. Uno de ellos, que es el primero, es quedarnos a medio camino. Y tú tomabas el ejemplo de Saúl, ¿no? Sí. Que creo que la mayoría de nosotros conoce la historia de Saúl. Pero algo que es muy fuerte en este ejemplo es que él desechó la palabra de Dios. Y quizás muchos de nosotros también lo hacemos, ¿no? No sé si tan conscientemente, pero agarramos y decimos, no, la leo más tarde. O de pronto, a mí me pasaba, cuando era cuando era niña en realidad, yo agarraba mi Biblia y decía, voy a leer, y me dormía. Y mi mamá me decía, si tú quieres dormirte, agarra tu Biblia, ¿no? Porque tú te duermes. Y yo decía, no estoy dormida, pero en realidad sí me dormía. Y me ha pasado muchísimos años y me ha costado quizás tener un tiempo de lectura diaria y demás. Pero pasa que a veces
vamos rechazando la palabra, ¿no? Y dejamos de escuchar prédicas, dejamos de congregarnos. Bueno, ahora por la cuarentena es un poco difícil, pero la vamos postergando y postergando. Y la consecuencia de Saúl fue muy fuerte. Claro, lo que pasa es que en realidad dejamos de llenar nuestro corazón, porque la palabra dice de que el Espíritu trae memoria de lo que tenemos en el corazón, de lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Entonces, si no estamos recargando nuestro corazón con la palabra del Señor, ¿de dónde va a sacar el Espíritu Santo cosas para traernos a la memoria? Entonces necesitamos estar constantemente cercanos a la palabra, diariamente cercanos a la palabra, meditando en la palabra, para que nuestro corazón esté lleno y tengamos la palabra en el corazón para que llegue a la mente y esté presta para cualquier circunstancia en nuestra vida. El segundo peligro que tú decías es que dejamos de ejercitarla. Sí. El tema de dejar de ejercitar es, mira, hace años atrás yo tuve una lesión en el pie, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo estuve enyesado y me costó mucho tiempo volver a caminar, ¿no? En la mente está que nos sacan el yeso y estamos todos correteando, pero no es así. Sí. Tenemos que pasar por un tiempo de fisioterapia para recuperar una vez más la fortaleza en la pierna, incluso era un poco más delgada que la otra. Sí, y es lo me acuerdo. mismo, o sea, la mente a veces se queda aletargada. Y vamos, cosas que nos eran muy sencillas de jóvenes, de niños, cuando va pasando el tiempo se hace más complicado. Sumas, restas, hablar, recordar palabras, recordar números telefónicos, nombres de personas. Hay que Así entrenar es. la mente. Ahora es bien difícil recordar un número de teléfono, Sí. porque todo lo tenemos en el celular. Ya, muy bien. Tú tocabas el pasaje también que está en Oseas 4:6. Sí. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Exacto. Claro, el contexto está, en primer lugar, en el conocimiento del Señor, o sea, de Dios. Como el pueblo no conocía a su Dios, no conocía la palabra de su Dios, entonces fue llevado en cautiverio porque no aplicó la palabra de Dios. Y eso también se dirige a nuestra vida, es decir, no solamente no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, que necesitamos conocerla de principio a fin, sino también que nuestro conocimiento debe ir reforzando y ampliando la palabra del Señor, ¿no? Y ahí se dividen todos los temas, porque a veces uno dice, no, solamente debemos estudiar la palabra, y es verdad, debemos estudiar la palabra, pero hay muchos otros temas que nos refuerzan. Tú puedes estudiar ciencia y la llevas a la palabra, tú puedes estudiar biología, la llevas a la palabra, tú puedes estudiar hasta ciencias políticas y la llevas a la palabra, tú puedes hacer todo y llevarlo a la palabra. Ujú. Está perfecto. Creo que todos quizás nos hemos encontrado, ¿no?, en estas dificultades. Quizás estamos cerca a los peligros, tal vez estamos un poquito más allá. Pero muy bien, si yo he descubierto que estoy en peligro, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a cambiar? Ya me he dado cuenta que estoy a un pasito de caer, pero no quiero caer. Quiero estar firme, quiero tener una buena mayordomía de la mente. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, comenzar a entrenar. ¿Sabes? Cuando vamos a hacer una similitud con la parte física, ¿no? Tú dices, no, yo corro una cuadra y ya me desmayo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues comenzar a entrenar. No, pero estamos como, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Sí. Es exactamente lo mismo con la mente. Tú te das cuenta que necesitas llenar tu mente de sabiduría y de conocimiento, ¿no? Obviamente con fundamento en la palabra de Dios. Pero no es que mañana lo haces, hay que hacerlo, hay que comenzar a hacerlo, ¿no? Y hay muchas herramientas para hacer esto, ¿no? Tú puedes comenzar con estudios pequeños y después ir aumentando, ¿no? Como dice la palabra, comienzas con leche espiritual y después ya puedes ser capaz de masticar huesos duros, ¿no? Ujú. ¿Sabes qué? Algo que decías también, que personalmente a mí me tocó mucho, y hablabas acerca de la generación que creció sin creer que era bueno tener, por ejemplo, una profesión, una carrera secular. Yo me acuerdo cuando tenía 16, 17 años, yo estaba dispuesta a servir al Señor, a dejarlo todo y no estudiar. Es más, me fue un viaje de misionerita, donde me fue terrible, ¿no? Me robaron todo, no tenía ropa, no tenía ni siquiera dinero en el bolsillo para poder comprarme algo. Y fue una experiencia muy dura, donde yo dije, Señor, no, o sea, esto no es para mí, es algo muy fuerte, es algo muy intenso. Por cierto, valoro mucho a la gente que
que tiene este Sí. llamado y que sirve al Señor de esta forma. Pero yo lo creía, y yo creía que mi mejor manera de amar al Señor era dedicarme solamente a Él, pero no estudiar, no tener una carrera, no tener una profesión. Y cuando tú lo mencionabas, algo en mí saltó, porque fue algo que sí, en algún momento también tocó mi vida. Entonces, ¿qué hay con esta parte? Básicamente es falta de equilibrio. Lo que pasa es que, como yo comentaba, se levantó una generación que tenía grabado en la mente de que estudiar o tener una profesión era cosa del mundo. Y cuántos médicos, cuántos profesionales, cuántos ingenieros se han perdido por esto. Gente que podía haber influenciado este mundo para la gloria del Señor, pero han dejado de estudiar. Incluso los mismos pastores, ¿no? Ellos no se preparaban en esta área. Sabes, yo valoro mucho el tema del don, el ministerio como tal, pero también debe haber el equilibrio con la preparación personal. A veces alguien sobresale en el estudio de la palabra y conoce un poco más que los demás y ya es pastor. No está mal, pero sabes, debe prepararse esta persona en todas las áreas que la palabra necesita. Y lo mismo a cualquier otra persona. Si uno no tiene el llamado o el don para, no sé, enseñar, pero tiene el don de servicio, entonces lo aplica, pero también debe hacerlo en la vida cotidiana, es decir, estudiar algo para bendición de las personas, ¿no? Y es que esto es parte de la mayordomía. Exacto. Esta generación que te digo, alguna vez yo conversé con un par de personas de esta generación, ¿no? Y pude entender la frustración que ellos tenían, ¿no? En decir, a mí me han enseñado una cosa, pero al final la palabra dice otra, ¿no? Y esto va abriendo también la mente de todos nosotros, pero la idea es no quedarse, o sea, continuar creciendo y ejercitando la mente, prepararse. Como te digo, pastores deben prepararse en la palabra y en todas las áreas necesarias para enseñar la palabra. No solamente el don y listo, o sea, todo lo va a hacer el Espíritu Santo. Obviamente tiene el poder para hacerlo, pero también está la responsabilidad nuestra de ejercitar nuestra mente para enseñar lo mejor. ¿No? Ese es el asunto. Lo mismo con todas las personas, ejercitar su mente para ejercer su profesión de manera adecuada, hacerlo con responsabilidad para la gloria del Señor y todo lo demás, ¿no? En todo lo que hagamos. Algo que tú preguntabas dentro de la prédica, que les vamos a dejar, si es que no han visto la prédica, les vamos a poner el link también, incluso al final para que ustedes puedan verla. Y si ya la vieron, bueno, la vuelvan a repetir si es que ha quedado alguna duda. Pero tú decías algo que no sé, tal vez a más de uno nos ha sacudido un poco y decía, ¿qué has aprendido este mes? Yo decía, bueno, he aprendido varias cosas, ¿no? He aprendido a mandar tareas por Zoom, he aprendido, sí, me ha costado un montón. Por Classroom. Por Classroom, perdón. No, he aprendido a pasar clases por Zoom y mandar tareas por Classroom, ahí está. Muy bien. He aprendido a hacer algún par de cosas más, pero de pronto me detuve cuando tú decías, ¿qué has aprendido esta semana? ¿No? ¿Qué has aprendido ayer? ¿Qué has aprendido hoy? Y ahí es donde uno se da cuenta y dice, quizás no estoy en este ejercicio de aprender cosas cada vez. No, normalmente los niños chiquitos aprenden algo todos los días, pero uno dice, no, ya crecí, ya tengo otras obligaciones y no estoy aprendiendo algo nuevo. Me has puesto en conflictos. Bueno, vamos a poner igual lo mismo, un sano equilibrio en esto. No es que hoy día domingo, ay, ¿qué he aprendido hoy día? ¿Qué he aprendido hoy día? ¿Qué he aprendido hoy día? Tengo que aprender algo. Agarras el diccionario y hables esternocleidomastoideo. ¿Qué es esto? Entonces ya has aprendido qué es esto. Lo que tú debes hacer no es tampoco condenarte, ¿no? Y decir, ay, no estoy aprendiendo nada, soy un lastre en esta vida. No, o sea, la idea es darte cuenta que necesitas comenzar a entrenar tu mente. Y para entrenar tu mente debes hacer algo de manera sistemática. Cuando tú vas al gimnasio, para entrenar tu cuerpo, ¿qué haces? Ves un montón de pesas. Entonces, ¿acaso agarras una, dos, tres? Haces flexiones a la barra. Hay algo sistemático, porque después tu cuerpo termina lastimado incluso. Claro. Es lo mismo con la mente, ¿no? Tú debes buscar programas, cosas sencillas, ¿no? Programas de enseñanza. Es decir, ¿qué quieres aprender? Por ejemplo, yo quisiera profundizar en temas de cocina. A mí me encantaría
profundizar en esto porque he visto algo que me llama la atención. Entonces, comenzar a buscar, tomar esto, ¿no? Tú quieres aprender un nuevo idioma, entonces hazlo. Tú quieres aprender un tema diferente para incrementar en tu profesión o en tu oficio, entonces hazlo. Nunca debemos dejar de aprender, siempre debemos aprender. Ya, muy bien. Tengo más paz en mi corazón. Porque saben angustia. Tú me angustias. Bueno, tenemos que entrenar la mente, tenemos que seguir aprendiendo cosas. Y tú nos dabas dos razones que son muy importantes para hacer esto. La primera, para pensar como lo haría el Señor. Así es. Como tenemos la mente de Cristo, pues hay que utilizarla, ¿no? Y esa es la bendición más grande. ¿Cuántas veces yo he escuchado, y la primera vez que lo escuché dije, ¿y cómo hago esto? Seguro tú también lo has escuchado, ¿no? Debemos preguntarnos qué haría el Señor, Ah, sí, ¿no? sí, te lo iba a decir. ¿No? Entonces, obviamente, sería, ahora, ¿qué haría el Señor? ¿Qué haría el Señor? ¿Cómo reaccionaría el Señor? ¿Y cómo lo haría? Y te quedas en blanco. Pues justamente tienes la mente de Cristo para saber qué haría el Señor, ¿no? Y tienes la palabra del Señor para saber qué haría el Señor. Entonces, cuando tú entrenas tu mente en la lectura de la palabra del Señor, en conocer lo que Dios tiene, en las ciencias que Dios ha creado, tú ya sabes qué haría el Señor y también, obviamente, qué no haría el Señor, ¿no? Entonces, esa es la importancia de pensar como lo haría el Señor. Y es importante que nos preguntemos. Y yo lo he escuchado muchísimas veces, ¿no? De pensar que haría el Señor. ¡Ah! Entonces, como que te detienes a hacer cosas que no son buenas o que quizás te animas a hacer cosas que quizás estabas tratando de evitar. Esa va por un lado. Después, la segunda razón que tú nos dabas era para servir y ayudar a otros. Exacto. Y esto va de la mano con lo que hablábamos un momento, ¿no? De prepararnos. Por ejemplo, antes de dedicarme a tiempo completo, tú sabes que yo estudié ingeniería civil. Entonces, en ese momento mi vocación era servir a las personas. Entonces, en todas las obras en las cuales estuve involucrado, el fin era servir a las personas, ayudar en lo que ellos tenían, mejorar su calidad de vida. Entonces, yo adquirí conocimiento para que eso sea una realidad. Ya cuando fui llamado a tiempo completo es exactamente lo mismo. Entonces yo debo cultivar mi mente y continuar aprendiendo de la palabra del Señor para servir con más calidad a los hermanos. Obviamente vienen con cosas que a veces yo no tengo idea, pero necesito estudiar para dar una respuesta conforme a la palabra del Señor. Entonces debemos continuar y continuar en eso. Ya. Decías que son 3 cosas las necesarias para lograr este objetivo. Sí. Primero, escuchar. Exacto. ¿No? Yo he aprendido muchas cosas de gente muy sabia. He aprendido a través de consejos, por ejemplo, de nuestros pastores, ¿no? Ellos nos han enseñado, a mí me han enseñado muchas cosas, tan solo de escuchar la experiencia que ellos tienen, la sabiduría que Dios les ha dado, cómo han actuado frente a ciertas circunstancias. Yo he aprendido muchas cosas que he podido poner por obra y realmente me han servido. Entonces, escuchar ha sido algo que ha alimentado mi mente. Lo segundo, que tal vez hoy en día es lo más difícil leer. Hoy en día el tema de la lectura es una lucha para muchos. ¿Por qué? Porque, no sé, pues tú preguntas a alguien, ¿has leído tal libro? Y ¿qué te preguntan? ¿Hay película? ¿No? Entonces, ¿Ha salido el video? Claro, quieren ver la película, ¿no? Entonces, cuando tú ves una película y te pierdes del libro, realmente hay muchas cosas que no puedes entender o que puedes profundizar. No solamente en tema de películas, ¿no? También en tema de lo que tú ejerces en tu oficio. Ahí puedes leer muchísimas cosas, ¿no? Alguien dice, no, es que ahora hay tutoriales para todo en YouTube. Evidentemente, pero, por ejemplo, tú ves un tutorial de cocina, ¿no? Y te dicen, tienes que poner tal cosa, tal ingrediente. ¿Por qué? Entonces tú puedes ya comenzar a investigar cuáles son las propiedades de este ingrediente, qué hacen, cómo funciona, cómo mejorarlo, dónde conseguir, cómo cambiarlo por otro. Entonces tú puedes profundizar y no solamente aplicar las cosas como un caballo cochero, ¿no? Entonces necesitas conocer más, ¿no? Y la tercera, ¿no? Estudiar. Como te decía, estudiar sistemáticamente. Necesitamos estudiar sistemáticamente y cuando tú acabas un programa de estudio sistemático,
puedes comenzar otro. Y hay tantos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no dominan, voy a dar varios ejemplos, ¿de acuerdo? Personas que no dominan el tema de la informática. Es decir, entonces yo puedo tomar un curso de cosas básicas, ¿no? El Internet, Word, Excel, ¿no? Todas esas cosas. Entonces ya sé eso. Ahora ya puedo ir un poco más allá. Puedo estudiar cómo instalar mi propia computadora. Entonces ya vas incrementando tu estudio, ¿no? Tu conocimiento. Exacto, También. ¿no? Entonces, o quieres aprender un idioma, o quieres aprender una ciencia nueva, un oficio nuevo. Entonces, hay muchas herramientas para continuar con eso. Con el estudio de la palabra, ni que se diga. ¿No? Hay muchas áreas, muchas herramientas para comenzar con áreas, por ejemplo, temas familiares, ya entrar en temas doctrinales más profundos, doctrina general, doctrina más profunda, ¿no? Vas entrando en esto, ¿no? Y puedes hacerlo a través del estudio sistemático. Sí, no, la verdad es que yo considero que es bueno seguir estudiando. Quizás muchas veces... bueno, hay tiempos que son complicados, ¿no? Generalmente cuando tenemos niños pequeños, cuando los estamos criando, son etapas que cierran un poquito la opción, pero no la eliminan. Queda la opción de seguir estudiando y no importa la edad que tú tengas, porque realmente no es un límite o una limitante en todo caso para seguir aprendiendo. Ujú, así es. Es así, o sea, tenemos la mente de Cristo. Necesitamos despabilarnos y comenzar a entrenar nuestra mente. Wow, y esa mente es poderosa, entonces Así es. hay que usarla. Tengo un par de preguntas, si me permites, por favor. Ay, voy a desbloquear mi teléfono, un segundito. Muy bien, la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo debo leer la Biblia? Yo creo que más que leer la Biblia es meditar, estudiar la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo leer la Biblia para cumplir un horario, ¿no? Entonces, muy bien, este pasaje, check. La ley de Moisés nos enseña que debemos meditar en ella de día y de noche, ¿no? Y enseñarla mientras hacemos todo, es decir, mientras caminamos, Sí. debe estar presente en nuestra vida. Entonces tú puedes no solamente leer la palabra de Dios, puedes escuchar la palabra de Dios, puedes meditar en la palabra de Dios constantemente. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Tal vez yo me pregunto, ¿no? Esperaban que diga media hora al día. Lo que tu corazón necesita, lo que tu vida necesita. Y mi vida necesita constantemente el Señor, así que... Claro, y esto depende también de los tiempos que tengamos, Claro. ¿no? Y volviendo quizás a la mayordomía del tiempo, al tiempo que seamos productivos, Sí. ¿no? Porque de verdad que yo agarraba mi Biblia cuando era pequeña y me dormía. Claro. Pero que lo hacía a la última hora de la noche, cuando ya había hecho un montón de cosas y realmente me sentía muy cansada, muy agotada. Ahora hay muchas herramientas. Tú necesitas leer tu Biblia, pero también hay Biblias en audio que puedes ir escuchando mientras caminas, mientras vas al trabajo. Entonces, hay que ver todo esto, ¿no? Para poner en práctica. Ujú. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el equilibrio entre la ciencia y la palabra? ¿Existe una forma de medirlo? Es una pregunta bastante interesante. Por irse a los extremos, se han desvinculado ambas áreas. Por irte al extremo de solamente la palabra del Señor, pero desde un punto de vista cerrado, digámoslo así, se ha evitado por completo la ciencia y se han cometido grandes crímenes a lo largo de la historia. A nombre de la religión se ha matado a muchos eruditos científicos y eso ha logrado que muchos eruditos científicos se declaren ateos o que no creían en Dios. Entonces, pero también hemos conocido a mucha gente de ciencia, de mucho conocimiento en la ciencia y en la palabra de Dios. Entonces, este equilibrio ha mantenido las cosas claras. Cuando es únicamente ciencia, podemos caer en manos de gente que nos adoctrina en cosas que van en contra de la palabra. Pero eso es porque no conocemos mucho, ¿no? Y también podemos ir al otro extremo, ¿no? Caer en gente que nos adoctrina en que la palabra de Dios es cerrada. Pues no es así. La palabra de Dios es parte de la ciencia y viceversa. ¿Por qué te digo esto? Porque la ciencia muchas veces ha ido afirmando lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios ha demostrado que hay un creador. Y el creador lo ha hecho absolutamente todo. El Señor ha puesto cada ley que hay en el universo. Ha
ha creado cada átomo, molécula, todo lo ha hecho el Señor. Toda arte, toda ciencia fue creada por Dios y el hombre debe cultivar todo esto. ¿Con qué pasaje cerramos este tiempo? Bueno, es el mejor para este Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa es la mente que Dios nos ha dado para, en verdad, lograr cosas poderosas, ¿no? Y no solamente vamos a lo que quisiéramos, sino a lo que podemos hacer al ejercitar nuestra mente. Muy bien, tú y yo tenemos la mente de Cristo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, porque realmente todo es mejor a la luz de la palabra. Gracias, queridos amigos, hermanos, a todos los que nos están viendo, a los que comparten con nosotros este tiempo especial. Les mandamos un abrazo, un apapacho lleno de amor. Y pues bien, los invitamos al siguiente capítulo de nuestra serie. ¿Y de qué vamos a hablar? La mayordomía de nuestro espíritu. Uy, está interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Les dejamos los links para que ustedes puedan también seguirnos. Gracias.